Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, amigos de Colectivo desde la Izquierda y de la página Lo que los medios no dicen. Bueno, pues, ¿qué es lo que está surgiendo ahorita en todas las redes sociales, en todos los medios de comunicación? Pues es esta problemática que se está dando entre los gobiernos de Irán y de Estados Unidos, ¿no? Esa combinación, ese intercambio de agresiones que están teniendo estos dos gobiernos, estos dos países, pues está poniendo por ahí un poquito preocupados a los mercados, preocupados a muchos países del mundo, porque bueno, pues hay incluso quien está hablando de una tercera guerra mundial, que yo realmente dudo mucho que se pueda dar con la situación que se está dando actualmente. Para que haya una tercera guerra mundial, yo creo que es indispensable que esté involucrado de alguna manera Rusia, y bueno, porque es una gran potencia en cuanto a armamento, ¿no? Pero en estos momentos, pues Rusia no está en esta situación interviniendo. Más bien, lo que yo creo que puede pasar es que Rusia sirva como mediador entre estas dos naciones. Recordemos que apenas hace unos días este cuate de seguridad de Estados Unidos habló con el presidente de Rusia. Entonces, y Rusia agradece a Estados Unidos que le haya informado sobre unos presuntos ataques que se estaban planeando en contra de miembros de su gobierno. Bueno, pues por esta parte yo creo que no se me deben espantar los mexicanos aquí en México acerca de una tercera guerra mundial. No creo que sea posible en estos momentos. No están así la situación como en favor de que se pueda dar una tercera guerra mundial. Simplemente porque Rusia no está, una de las grandes potencias de armamento en el mundo, no está en contra de la otra gran potencia que es Estados Unidos, ¿no? Todavía no interviene Corea, por ejemplo, ¿no? Que también tiene ahí armamento. Entonces, no. Ahorita es un conflicto entre Irán y Estados Unidos. Y todo empezó desde el año pasado, en el 2018, cuando Estados Unidos empezó a hacer una presión económica comercial en contra de Irán. Recuerden que Estados Unidos quiere doblegar a muchos países del mundo, y una de sus maneras más utilizadas para doblegarlos es con unas guerras comerciales. Pueden ustedes recordar y tienen muy presente, por ejemplo, la situación que se dio en Cuba, que la situación en la que está Cuba es gracias a una guerra comercial o a un bloqueo comercial que le hizo Estados Unidos. Entonces Estados Unidos desde el 2018 pretendió hacer lo mismo con Irán, hacerle un bloqueo comercial, una guerra comercial, sancionando a los países del mundo que comercializaran con ellos, y bueno, pues esto provoca que deje de haber comercio de distintos países con ese país, Irán en este caso. Estados Unidos empezó esa presión económica desde el año pasado, no tuvo los resultados que querían, y bueno, pues en los recientes, hace unos días, pues mató a uno de los segundos de seguridad de Irán, ¿no? Por medio de un ataque de drones a un convoy, donde me parece que resultaron 6 personas muertas, y entre ellas estaba un alto mandatario, bueno, dirigente militar de Irán. Fue la gotita que derramó el vaso. Irán ataca algunas zonas militares de Estados Unidos en Irak, y ahí es donde está la historia en estos momentos detenida. ¿Qué es lo que va a pasar con México? No se me espanten, no sabemos. Recuerden que este gobierno está en favor de la paz, la negociación política y resolver todos los problemas por medio de la política y la negociación, no a la violencia. México, yo dudo mucho que tome partido en este conflicto por un país o por otro. Simplemente hará un llamado para que se llegue a un buen término por medio de negociaciones y política. Irán está diciendo que el ataque que hizo en contra de estas instalaciones militares de Estados Unidos en Irak fue en respuesta al asesinato de esta persona, al general iraní que mató a Estados Unidos hace poquito, ¿no? Entonces, como el ojo por ojo, diente por diente, algo así. Pero ¿qué va a pasar con la moneda, con el dólar, con el petróleo? Ahí, ese es el punto
que quizás pueda de alguna manera golpear no solo a México, sino a todo el mundo. Hace unas horas el dólar ya había pasado los 19 pesos por dólar, 19 pesos por dólar, y en los últimos minutos pues ya volvió a bajar, está por debajo de los 19 en 18.90, 18.95, anda fluctuando, y ese es a lo mejor el primer impacto que podemos tener. El otro impacto que podría haber es en el precio del petróleo. Recordemos que el precio del petróleo se cotiza en dólares desde 1970. El precio del petróleo en todo el mundo se calcula en dólares. Entonces, cuando Estados Unidos está en un conflicto, sobre todo militar, empieza a haber fuertes fluctuaciones del dólar, y esto afecta los precios del petróleo, afecta las monedas como el peso, ¿no? Donde puede subir el dólar y afectarnos en muchas cosas. Por ejemplo, el comercio es una de las principales, ¿no? El comercio. Nuestras importaciones serían mucho más caras y tendríamos menos ingreso por nuestras exportaciones. Por el otro lado, Estados Unidos casi siempre busca hacer guerras y meterse en conflictos militares para subir su moneda. Al ser un país que tiene una gran fuerza comercial, y al ser un país que a partir de la Segunda Guerra Mundial creó el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, y se dijo que la moneda de referencia iba a ser el dólar, pues tiene un fuerte control sobre el comercio mundial. Entonces, cada vez que se crea una guerra o hay un conflicto armado, las diferentes inversionistas o los capitales buscan refugio en la economía más fuerte del mundo, en la economía de la cual su moneda es el referente, por ejemplo, para el precio del petróleo, y empiezan a fugarse los capitales para Estados Unidos, y por eso su dólar o el dólar empieza a subir muchísimo de precio. Esto le sirve a Estados Unidos, por ejemplo, para hacerse llegar de mercancía barata, ¿no? Porque su dólar cuesta mucho y puede comprar muy barato y con mucha facilidad mercancías en todo el mundo. Pero no solo mercancías, también puede comprar materia prima muy barata para favorecer a sus empresas, a sus industrias, y que los materiales o los productos que ellos generan pues les salgan más baratos para después exportarlos. Ahí es donde puede estar un problema. Al momento de exportarlos con un dólar caro, pues tienen problemas comerciales. Por eso es medio delicado esto de andar inflando el dólar con guerras y andarse legitimando, que por ahí hay otra versión, ¿no? Que a lo mejor es Donald Trump, en medio de este impeachment o este juicio político que le quieren hacer en Estados Unidos, pues empiezan a crear conflictos bélicos para legitimarse de alguna manera. Recuerden que los Bush lo hicieron con su guerrita también del Golfo, ¿no? Entonces, Calderón también lo hizo aquí con la guerra contra el narco. Buscan legitimarse a través de un conflicto porque la sociedad suele cerrar filas en torno al presidente en un conflicto de este tipo. Entonces, también es una manera de buscar legitimidad. Ahora que ya ven las elecciones en Estados Unidos, bueno, pues también. Pero bueno, como les digo, entonces el conflicto puede mover el dólar, puede mover el precio del petróleo, y en el último de los casos, eso es la parte que nos podría llegar a afectar. Nada que no haya sucedido en años anteriores, en conflictos anteriores, y que México seguramente sabrá sobrellevar, ¿no? Recuerden que ahorita tenemos un peso fuerte por debajo de los 19, en 18 y fracción. Recuerden que con Peña Nieto andaba por los 22, ¿no? Ahorita anda por los 18, pero bueno, todavía hay un margen ahí para que esto no nos pueda golpear tanto. Pero Estados Unidos sí busca muchas veces crear este incremento en el valor de su moneda, por lo que ya les acabo de decir, ¿no? Para poder comprar mercancías baratas y poder hacerse de materia prima. El problema es la exportación. ¿Y por qué? Yo creo que Estados Unidos tendrá que ver cómo le hace. Estados Unidos actualmente se encuentra en una guerra comercial con China.
Y el hecho de que Estados Unidos tenga una moneda muy fuerte lo va a poner en gran desventaja con la guerra comercial que está teniendo con Estados Unidos. Ahí es donde tienen que empezar a mediarle. No sabemos qué va a pasar. Hace unos minutos Donald Trump lanzó un tweet, ya saben que es su manera de comunicarse, lanzó un tweet diciendo que no dará ninguna declaración en estos momentos, que será hasta el día de mañana, no sin antes decir que tienen el ejército o la fuerza militar más poderosa del mundo, ¿no? Ya saben cómo le gusta alardear, pero bueno, la neta es que es cierto. Entonces será hasta mañana que se vea cuál va a ser la reacción de Estados Unidos. Hasta ahorita se supone que van 1-1, o sea, Estados Unidos mata a este general iraní diciendo que planeaban atacar a funcionarios de Estados Unidos en Irak y a atacar otros puntos, entonces por eso lo matan, esa es su justificación. Irán responde atacando estas bases militares de Estados Unidos diciendo como que ahí estamos a mano, 1-1. Y además Irán lanza una amenaza diciendo a los demás países que no intervengan, que no se metan, y diciéndole a Estados Unidos, ay párale, saca a tus militares de Irak, y ahí muere la bronca. Falta ver qué quiere hacer Estados Unidos. Pero Irán dice, si no haces esto y si alguien me ataca y si empiezas con el conflicto armado, entonces voy a atacar a Dubái. Uno de los países más ricos y con más petróleo en todo el mundo. Y otra vez viene el tema del petróleo. El petróleo, Benito. El petróleo que se cotiza y se calcula en dólares. ¿Qué pasaría si hubiera un ataque a Dubái? Un gran centro económico y productor de petróleo, el mayor de todo el mundo. Bueno, yo creo que ahí sí habría alguna bronquilla fuerte para todos los países del mundo. Esperemos que haya prudencia por parte de Estados Unidos, que quién sabe si la vaya a haber. Pero el petróleo es algo muy importante. Fíjense, como les digo, desde 1970 el petróleo se vende o se cotiza más bien en dólares en todo el mundo. En todo el mundo se cotiza en dólares. Esto a lo mejor ustedes no lo sabían, hoy se están enterando, pero así es, el petróleo se cotiza en dólares. ¿Se acuerdan ustedes de Muammar Gaddafi o de este Gaddafi que mataron en el gobierno de Bush? Fue en el gobierno de Obama. ¿Se acuerdan? ¿Qué es lo que estaba haciendo Gaddafi en ese entonces? Si el petróleo se calculaba su precio en dólares en todo el mundo desde 1970, Gaddafi lo que estaba haciendo en ese tiempo era una de los varios conflictos que tenía con Estados Unidos, era que vendía petróleo y recibía euros. Y eso pues no le cayó muy bien a Estados Unidos, que se estuviera comercializando el petróleo con euros y no con dólares como se hacía desde 1970. ¿Y qué pasó con Gaddafi? Pues lo mataron, ¿no? Entonces, por eso es tan importante este tema del petróleo. Estados Unidos siempre va a ver por sus intereses económicos, por su comercio, y es lo que está buscando en estos momentos. Este país, Irán, lo entiende perfectamente y por eso amenaza con atacar a Dubái. Pero esperemos que haya prudencia. Por el momento, México no tiene que tener, y estoy seguro no va a tener una posición de apoyo contra un país o contra el otro. Va a estar en favor de la paz, en favor de la conciliación, en favor de la prudencia, en favor de la negociación y la política para resolver los conflictos internacionales. Estoy seguro que eso es lo que se dirá el día de mañana en voz del presidente de México. Y bueno, por el momento, no se me espanten, no pasa nada, nosotros no vamos a mandar, como andan diciendo por ahí los fachos, que vamos a mandar tropas nosotros los mexicanos para que vayan, no, jaladas que se van a inventar los fachos derechangos en estos momentos, porque ellos aprovechan todo para crear miedo y pánico en la sociedad. Pero ustedes tranquilos, ahorita la repercusión que podemos tener será en ese aspecto. Dólares y
petróleo. Vamos a ver a quién tenemos por aquí. Matilde González, saludos, buenas noches. Rafael, ¿qué tal, Rafa? Saludos, mi querido Rafa. Guillermina, Rafa Suárez, Guillermina dice muy buenas noches, amigo, buenas noches. José Isaías dice buenas noches. José Miguel García, saludos desde la ciudad de Mexicali, Baja California. Francisco Javier, saludos desde Tulsa, Oklahoma. Luis Hernández dice buenas noches, carnal, buenas noches. Luis, Edgar Reyes, no dejen que se brinquen la barda de allá para acá. Ja, fíjense, ahorita que estás diciendo de la barda, no les extrañe, acuérdense que ya desde hace un par de días se reforzó. Yo creo que ya sabían lo que iban a hacer, ¿no? Ya veían venir todo esto. Se reforzó la seguridad en la frontera norte para que los mexicanos que vinieron o cualquier gente que estuviera queriendo cruzar de México a Estados Unidos se llegaban a tardar hasta 3 horas en cruzar. No les extrañe que ahorita se duplique o se triplique la seguridad en la frontera porque Estados Unidos temerá que por ahí puedan cruzar algunos terroristas que ya saben cómo se las gastan. Entonces va a ser normal que la frontera de México y Estados Unidos se vea sumamente saturada en los siguientes días. Ismael dice, vendo tamales, qué bueno, no, entonces no le va a pasar nada. Dice Olga Moderano, dice, buenas noches, Paul, saludos cordiales desde Toluca, Cuauhtémoc, dice, chairos, sí, somos chairos. Pedro Segovia, dice, saludos cordiales desde Nuevo Laredo, Tamaulipas. Consuelo Ruiz dice, buenas noches, Paul, ya es hora de que se le ponga un alto a los Estados Unidos. Bueno, pues es que es difícil ponerle un alto a la potencia más grande del mundo, económica y militarmente va a ser un poquito difícil. Lo que hay que hacer es tratar de buscar negociar con ellos. Hacedor de guerras intervencionistas, pues sí, así son los Estados Unidos. Y Chicharo Saldívar tenemos por aquí, dice Rafael Suárez, solamente no solo era el principal general del ejército iraní, sino que se mencionaba como próximo mandatario. Así es, era un personaje muy importante en Irán, que pues Estados Unidos se escabechó. Dice Pati Montes, se te extrañó. Ay, muchas gracias, es que andaba afuera. Rafael Gómez, lo tenemos también por aquí. Saludos, mi querido Rafael. José Guadalupe Ibarra dice saludos por Rafael Gómez, dice saludos desde Los Ángeles, California. Juvencio dice saludos desde Mexicali, California. Baja California Norte. Sofía, saludos desde Mixteca Poblana. Rafael Gómez dice favor de compartir en sus muros. Sí, por favor, háganlo. Consuelo Ruiz dice que se haga un acuerdo entre países, que el que quiera guerra vaya en primera fila o los hijos a ver si lo hacen. Bueno, pues es que Estados Unidos ni siquiera mandan bombas totalmente destructivas y ahí es donde se mata gente inocente, o sea, se pone muy gacho. Entonces lo mejor es no a la guerra. Dice Rafael Suárez, Irán es el principal exportador de petróleo a China, por eso también están en los ataques. Ahí está una parte de las que está diciendo aquí mi querido Rafa, con lo que les mencionaba sobre la guerra comercial que tiene Estados Unidos con China. O sea, todos están ligados. Si Irán es el principal exportador de petróleo a China, pues Estados Unidos le quiere pegar a Irán para que no le dé a China, y entonces a ver si no se mete China y no empieza a haber una bronca por ahí. Pero yo creo que ahorita lo que más les importa a muchos es el dinero, es el comercio, y esperemos que todo se pueda arreglar. Walter Gómez dice saludos desde Texas, aquí la gente de México se está regresando a México porque hay mucha tensión nerviosa. Pues me imagino que sí, los atentados, los terroristas ya saben que pueden ser muy graves. Dice Rafael Suárez, de hecho ya hacen tratos con Yunes, cosa que que enerva a los gringos. Consuelo Ruiz Runa dice, con estos vecinos gandallas, una bomba no nos puede tocar. Pues, cabrón, somos vecinos, ¿no? Manuela Cortés dice, buenas noches, Paul. Dice Jesús Pérez, pues que le apure con el muro y lo ponga más altote para que no crucen los misiles y se brinquen los de aquí para México, o sea, ellos para acá, ¿no? Dice Carlos, dice la idea y deseable es que nuestro vecino país no entre en guerra con nadie, eso sería lo mejor. Vamos a ver qué es lo que llega a pensar el presidente de Estados Unidos. Hortensia dice, hola Paul, buenas noches. Rafael La Esperanza dice saludos desde Denver, Colorado. Adi dice saludos desde San Luis Potosí. Jesús Pérez, hay que afiliarnos a los, a los machetes y a las reporteras. Hay que ir afilando los machetes y las resorteras, ha de ser. Juan, ándale, sí, para defendernos, ¿no? Dice Joan, dice saludos amigos desde Los Ángeles, California. Esa gente que está en Estados Unidos, pues mantenga la calma.
presionen a su gobierno para que no entre en este tipo de conflictos. Eso es lo que tienen que hacer, ¿no? Presionar para que no entre en el conflicto. Ya que entren al conflicto va a ser muy difícil desafanarlo. Y más si se convierte en una guerra militar y en una guerra comercial al mismo tiempo, va a estar cañón en ese aspecto. Y ahí sí nos puede dar un colazo la economía a nosotros por lo que les digo del dólar y el petróleo. ¿Vale? A pesar de que nosotros somos productores de petróleo, recuerden que mandamos el petróleo para que nos regresen la gasolina. Entonces ahí podría venir el primer impacto en los precios de la gasolina. Esperemos que no. Esperemos que no. Por eso es tan necesario la independencia y la autonomía energética que está buscando este gobierno y que ningún otro gobierno quiso buscar. Por eso, por situaciones como esta, es donde nos damos cuenta que si nosotros produjéramos nuestra propia gasolina, no tendríamos mucho de qué preocuparnos porque somos productores de petróleo y además produciríamos nuestros propios combustibles y nuestra propia luz. No, pero los gobiernos prianistas lo que hicieron fue querer comprar todo de allá para acá y ahí es donde nos puede pegar. Por eso es importante que tengamos independencia energética, independencia alimenticia también, para que no nos peguen tan fuerte este tipo de problemas. Ahora lo entienden mejor. Elba Leticia, saludos desde Houston. Daniel Córdoba dice saludos. Dice Diana Romero, buenas noches señores desde la Ciudad de México. Eduardo García dice desde Tlalnepantla, saludos. Raúl Rangel dice se venden tamales, entrega a domicilio. Dice Edmundo Cruz Alta dice saludos a Tenancingo, Estado de México. Bueno, pues entonces, tranquilos. Ya sabemos que Estados Unidos tiene amarrada la economía mundial con la creación del Banco Mundial, con la creación del Fondo Monetario Internacional, con la creación de creer que el petróleo desde 1970 se cotice y se calcula solamente en dólares. El que se quiso salir, Gaddafi del Huacal, que lo estaba comercializando en euros, lo mataron, ¿no? Y bueno, esperemos que solamente esté buscando legitimarse, pero encuentre otras vías para hacerlo y no esta vía armamentista, esta vía donde mueren muchísimos inocentes. Los mismos militares estadounidenses no tienen por qué ir a pelear y a exponer su vida y a morir por alguien que se quiera perpetuar otros 4 años en el gobierno, como es el presidente actual de Estados Unidos. Por el momento nosotros no tenemos problema, el dólar y el peso andan más o menos estables hasta hace unos minutos. Vamos a ver cómo amanece el día de mañana, vamos a ver qué dice Estados Unidos, de cuál va a ser su reacción, y vamos a ver las medidas económicas y financieras que toma también México para poder blindarnos y poder en la medida de lo posible protegernos contra los impactos que pueda haber en la fluctuación del dólar y en la fluctuación en el precio del petróleo. Esos son los 2 puntos en los que nos podría afectar en estos momentos. No más, no hay por qué tener pánico o nada. Hasta ahorita, eso. Vamos a esperarnos, tranquilos, a ver mañana qué pasa. Este tipo de conflictos ya han sucedido en otras épocas, en otros años, y México no ha tenido mayor problema que financiera y económicamente, pero en estos momentos estamos fuertes en ese aspecto. ¿Sale? Cuídense mucho, nos vemos mañana a ver qué pasa y vamos a ver qué comentamos. Bye bye.